¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar de un objetivo ambicioso para muchos productores, que es llegar algún día a tener 2 corderos por oveja como media del rebaño, ¿ya? Para ello, ¿cierto? Tenemos que hablar un poco de genética. Nosotros sabemos que cuando una pareja, ¿cierto?, tiene mellizos, uno inmediatamente se pregunta, uno dice, bueno, y alguien más en la familia debe tener mellizos. ¿Por qué? Porque intuimos que hay un tema de herencia genética en esto, ¿ya? En las ovejas es parecido, es similar, ¿cierto? Si una oveja tiene mellizos o tiene trillizos, lo más probable es que esta sea una característica genética que viene desde los ascendientes, ¿ya? No obstante eso, resulta que hay unos genes que se llaman poligenes o genes aditivos, que son miles de genes que codifican una característica. Por ejemplo, la estatura de alguien. Son muchos genes los que codifican la estatura. Y en la medida en que yo voy seleccionando a individuos que van teniendo buena estatura, que tienen hartos de estos genes, los descendientes de ellos van siendo cada vez más altos, lentamente cada vez más altos. ¿Ah? Entonces ahí el mejoramiento genético y la selección tienen sentido. Por ejemplo, en los corderos lo hacemos con el peso. Nosotros vamos ahí juntando a los carneros que tienen más peso con las ovejas que son hijas de carneros con más peso, y vamos lentamente generando corderitos cada vez más pesados. Es lento, pero es seguro, es certero, es preciso. A eso se dedica el mejoramiento genético. No obstante, nosotros sabemos que la heredabilidad del peso, por ejemplo, es del 50% en un cordero adulto, ¿ya? En un ovino adulto, 50% de su peso lo explican los genes. Y el otro 50%, el manejo, pues, la alimentación, la sanidad, las condiciones climáticas en las que vive, 50%. Y esa es una tasa de heredabilidad, de capacidad de heredar hacia la descendencia buena, bastante buena, y por eso se usa en planes de mejoramiento genético. Pero la heredabilidad de la prolificidad o de la capacidad de generar camadas de más de un cordero es del 6 al 8%. Es decir, que el fenómeno de los mellizos y de los trillizos en un 6 a un 8% se explica por genes de tipo aditivo, ¿ya? Que se van acumulando lentamente. Y en un 92% al 94% se explica por manejo ambiental. Entonces, es por esta razón que nosotros en prolificidad, en mejoramiento del tamaño de la camada, nos concentramos en los genes mayores. ¿Por qué? Porque los genes mayores son aquellos genes que, si están presentes, la característica tiene un valor, y si no están presentes tiene otro, y la diferencia puede ser muy significativa. Entonces aquí nos dedicamos a identificar animales que tengan genes que hagan que automáticamente haya mellizaje, no que aumente de a poquitito como en el caso de la genética aditiva. Entonces, aquí en este cuadro ustedes van a ver 4 genes mayores que se han identificado en ovinos y que hacen que la expresión de la prolificidad sea alta. Este es el gen burula, muy conocido, ¿cierto? Entonces nosotros aquí vamos a tener estos genes, casi todos influyen en la tasa ovulatoria. Entonces, dependiendo de la expresión del genotipo, si es un genotipo nativo o mutante, ustedes van a tener un óvulo, 1,5 óvulos o hasta 3 óvulos. Evidentemente, si yo tengo el genotipo que está generando 3 óvulos, la probabilidad de tener más de un cordero en el parto es altísima, ¿ya? Por otro lado, en las variaciones del VMPX, tanto la FXI como la FXB, nosotros vamos a tener también variaciones de 1 hasta 1,5 en los óvulos que se producen, pero también vamos a tener versiones estériles, ¿ya? Y lo mismo con el GDF nuevo, que también va a tener versiones estériles. Entonces uno dice, bueno, o sea, a ver, los genes te pueden dar más prolificidad o menos prolificidad, incluso te pueden afectar la fertilidad, ¿ya? Pero esto lo sabemos nosotros cuando hacemos estudios de genética molecular, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen los productores? Por ejemplo, aquí hay un caso, no es muy común, pero aquí hay una asociación que es la cooperativa de ganaderos del cordero aragonés, ¿cierto? De Aragón, que lograron identificar que entre su rebaño habían algunos animales que tenían tasas de prolificidad de 1,6 a 2 corderos por parto. Pero eran algunos animales nomás, y la media era mucho más abajo. Había un 30% de aumento en algunos animales, y se dieron cuenta que esas hembras que estaban teniendo esas tasas de aparición más altas que el resto venían de 2 carneros. Y en esos carneros identificaron esta variante del BMP15, la FEC-I. Tomaron esos carneros,
extrajeron semen, multiplicaron esa genética y lograron aumentar la tasa de mellizaje de una gran población ovina y generando un mejor negocio. Este es un buen ejemplo para qué sirve la genética molecular. El problema es que la gran mayoría de los ganaderos no tienen acceso a poder saber cada uno de los integrantes de su rebaño si tiene o no tiene estos genes, ¿ya? Entonces, nosotros hemos identificado hasta ahora en la parte científica 14 fenotipos con alta tasa de prolificidad, ¿ya? En el mundo, 14. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿y cómo podría saber yo si eso está en mi rebaño? Bueno, para eso están las razas, por amigo mío, ¿ya? Entonces, usted va a encontrar, por ejemplo, en el caso chileno, ¿ya? Las Romney generan hasta un 25% de partos dobles, las Romney Marsh. El Suffolk Down también un 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa población de animales, en esa familia, hay un 25% de animales que tienen genes que expresan partos dobles. Una información que está ahí, que usted la puede ver si es que tiene registro. El Texel puede generar hasta un 50% de partos dobles. La chilota, bueno, espérense, y el Texel no solo 50% de partos dobles, sino que además un 7% de partos triples. La chilota, la raza chilota, 30% de partos dobles, pero un interesante 10% de partos triples. Hay un híbrido que desarrolló en línea en la zona del secano costero, en la zona central, un híbrido, un polihíbrido, ¿cierto?, que genera el híbrido hidango, que genera un 50% de partos dobles y un 15% de partos triples. Es decir, aquí tenemos 5 poblaciones, y hay más, raciales, que tienen la característica de que en su familia racial, tienen genes mayores que codifican estas tasas de prolificidad alta. Entonces, es interesante porque en las razas y a través de los registros nosotros podemos identificar esos individuos. Ahora, tener los genes cuidado no implica su expresión, ¿ya? Muchas veces el agricultor pasa a alimentar mejor su oveja y de un día para otro se da cuenta que sus ovejas eran melliceras. No lo eran antes porque tenían los genes, pero no tenían las condiciones. Entonces, las condiciones las vamos a revisar antes de entrar al tema de cómo identificar. Las condiciones. Primero que nada, las ovejas tienen que entrar al encaste con un 3,5% de condición corporal, o empadre, como le llaman algunos, ¿cierto? Tiene que entrar al encaste o al empadre con 3,5 para que recién podamos ver si efectivamente es mellicera o no es mellicera. Porque si no está en buenas condiciones alimenticias, es posible que esos óvulos no lleguen nunca a ser una cría nacida. Tiene que haber suplementación invernal de las ovejas antes del parto para que no hayan pérdidas de embriones, no haya pérdidas embrionales, ¿cierto? Tiene que haber aplicación de flashing o golpes de alimentación previo al encaste para hacer que ese potencial de ovulación se exprese, ¿ya? Las corderas hay que encastarla con un mínimo de 50 kilos de peso para que la gestación no sea traumática, para que puedan expresar su potencial, para que las estrategias de eliminación de esa maternidad en malas condiciones no oculte el hecho de que tiene la genética para tener mellizos o trillizos, ¿ya? Y tenemos que tener en nuestro campo una zona libre de estrés para las ovejas, porque el estrés, ¿cierto?, también genera problemas con este tipo de características, y tenemos que estar preparados para los trillizos. Sistema productivo, si nosotros vamos a concentrar genes para una alta prolificidad, ojo que tenemos que estar preparados para los mellizos, o sea, para los trillizos. Eso significa que tenemos que saber hacer calostro artificial, significa que tenemos que tener aprender técnicas de nodrizaje para trasladar corderos de una hembra a otra. Este es un tema que complica el sistema productivo, pero para aprovecharlo económicamente tenemos que prepararnos. Entonces, una estrategia. ¿Cuáles son las estrategias que usamos para mejorar la prolificidad del rebaño? Primero, quiero destacar esta frase que me gusta mucho, que lo primero que hay que hacer, como decía un viejo profesor mío que me enseñó genética, es que hay que aparear al destacado con las destacadas lo más rápido posible. Entonces, ¿quién es el destacado? Bueno, pensamos que el carnero, ¿cierto? Él es el destacado. Ya, pero ¿es destacado en aquello? ¿Y las ovejas con las que los vamos a cruzar son destacadas en aquello que queremos que aumente? ¿En prolificidad? Porque ¿cómo vamos a saber si el carnero es prolífico si los carneros no tienen cría? ¿Y su madre? ¿De qué parto nació? ¿Sus hermanas? Ah, es que no llevamos registro. Ahí yo no puedo ayudarles mucho, pues, amigo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos en vista esto, que tenemos que aparear al destacado con las destacadas y tenemos como imagen objetivo esos 2 corderos por oveja que queremos. Entonces, lo primero, la vía inmediata, evidentemente,
de la gente que empieza con proyectos ovinos es comprar al tiro una raza prolífica. Pero eso es una excepción en el mundo ovino. La mayoría de nosotros ya tenemos las ovejas que tenemos. Entonces, ¿cómo introducimos prolificidad en esos rebaños? Bueno, está la vía del empujón, que llamo yo, o cruzamiento, que es meter un carnero de una raza muy prolífica. Entonces, evidentemente, ese carnero va a introducir genes de prolificidad en nuestro rebaño. ¿Ya? Las hijas de este carnero van a ser mucho más prolíficas y se va a empezar a generar un fenómeno interesante en 2 o 3 años. Pero en la medida que nosotros lo cruzamos con ovejas que no son prolíficas, las ovejas van a ser prolíficas, pero no tan prolíficas como la raza que trae el carnero. ¿Ya? Y en la medida en que las hijas se vayan multiplicando, va a depender del carnero con el que las multipliquemos, el que esa prolificidad aumente o no aumente. ¿Ya? Y por lo tanto, el problema de seguir eligiendo destacados y destacadas va a seguir siendo un problema fundamental para poder sostener y mantener este empujón inicial que le estamos dando a la prolificidad en el rebaño. Ahora, la estrategia central tiene que ser aparear solo a los destacados o sus hijos. Es decir, yo lo que les recomendaría es que se aseguren que su carnero venga de una familia de mellizaje. Es decir, que sea hijo, primero que nada, que ojalá sea de una raza que es prolífica, pero que sea hijo de ese parto doble. Porque en esa familia prolífica no todos tienen mellizaje, no todos portan los genes mayores para esto. Entonces yo me tengo que asegurar que ese carnero venga de un parto doble o un parto triple. Y en mis ovejas ir seleccionando las ovejas que vienen de parto doble o parto triple, y para eso tengo que llevar registro. Si yo soy capaz de identificar a los destacados, evidentemente algún día lo podremos hacer por genética molecular, hoy día lo podemos hacer solo por registro. Las ovejas al parir nos indican, yo soy, estos son mis datos. Entonces nosotros tenemos que anotar el tipo de parto, si es mellizo, si es trillizo, si es uníparo, y elegir a las hembras que se van a encastar, primero por el criterio de que tengan más de una cría, y segundo, que el carnero provenga de un parto doble o un parto triple. Si ustedes repiten estos 5 años conmigo, nos vamos a acercar a la meta. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un me gusta, suscríbanse al canal para que sigan recibiendo otras entregas y compartan el video, porque siempre hay otras personas a las que les puede servir lo que estamos conversando. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!